dos objeciones que más tenía de las personas es, no tengo tiempo y no tengo dinero. Y yo, bueno, pero si todos tenemos las mismas 24 horas, Claro. ¿cómo no tenemos tiempo? Y luego, ¿cómo que no tienes dinero? La búsqueda, empiezo a verme que era mucho relacionado con las creencias que tenemos sobre el dinero. Y empiezo a educarme aún más y empiezo a ver que en realidad es una serie de información que hay, que no todo el mundo tiene acceso a esa información. Y mira cómo las percepciones que tenemos con respecto al dinero juegan un rol sumamente importante en nuestra mente, porque a la final nuestra mente es la que bloquea o permite que accedan las cosas. Todo latinoamericano, estás reforzando de que el dinero es malo, de que las personas que tienen dinero son malas. Entonces lo estamos viendo en nuestra religión, en nuestro entretenimiento, en nuestro día a día. Entonces es algo que es continuamente reforzado en nuestras creencias. Tu pasado financiero no te define y no define tu futuro financiero. Tú estás en el aquí y en el ahora y tú puedes diseñar el futuro que tú quieras. Hoy, en MBT Podcast, tengo como invitada a Catalina Restrepo, una mujer que está transformando la forma en que entendemos el dinero, la prosperidad, la energía y la abundancia. Ella es autora del libro Aduéñate de tus finanzas, un viaje muy profundo hacia la conciencia financiera y el amor propio. Con ella hablaremos de cómo sanar la relación con el dinero, identificar nuestras creencias limitantes y sobre todo aprender a crear una vida donde la energía y la prosperidad fluyan con propósito. Prepárate porque esta conversación te va a cambiar la forma de ver el dinero y la forma de verte a ti mismo. Catalina Restrepo, qué placer volverte a tener en los micrófonos de MBT Podcast. Y sé que esto es un tema que te apasiona mucho, así que vamos a tener una conversación increíble. Cata, ¿por qué? ¿Por qué este libro? Eres una mujer muy exitosa y has empezado a hablar, a enseñar y a divulgar sobre el dinero. Ese tema que todos quieren saber, pero que nadie habla. Bueno, pues primero que todo, Ricardo, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu estudio una vez más. Para mí siempre es un placer estar acá, compartir un poquito de mi experiencia y el cómo he llegado a este punto. Me mencionas el libro, que para mí es un logro grandísimo y quiero contarte un poquito de mi historia de cómo llegué ahí. De profesión, así como tú sabes y anteriormente acá en tu podcast, soy abogada de inmigración. Vivo en Estados Unidos hace más de 30 años y originalmente de Colombia. Entonces crecí en una dinámica dual, por decirlo así, latina, mujer empoderada. Mis papás siempre estudian, mi hija, que eso nadie se lo quita. Entonces llegué a Estados Unidos a la corta edad de los 12 años. Crecí en un estado que se llama Minnesota, rodeada de anglosajones. Era la única latina en todo mi bachillerato. Entonces crecí en una mezcla cultural muy, muy latina en mi casa, comiendo arroz con frijoles, pero en un ambiente rodeada de oportunidades. Entonces, al tener como ese balance, empecé a crecer sin muchos de los tabús latinoamericanos, por decirlo así. Entonces, como mis papás me habían inculcado de la educación, llego yo a la universidad y digo, no, cuando yo sea grande quiero ser algo impactante y empiezo a estudiar derecho, ejerzo mi profesión actualmente, pero cuando empecé a ejercer mi profesión en el 2011, me di cuenta que el estilo de vida de un abogado no era el estilo de vida que yo quería. Y en el transcurso de esta búsqueda de algo más, alguien me presenta el modelo de negocio del mercadeo en redes. ¿Ok? Y lo primero que me dicen cuando me invitan a una primera reunión es estudie, edúquese. Entonces me dicen algo muy familiar y yo digo, listo, que hay que estudiar. Y empiezo a leer una serie de libros que nunca en mi vida había visto anteriormente. Inteligencia emocional, cómo relacionarme con las personas, cómo relacionarme conmigo misma, cómo tener una educación financiera diferente y empiezo a ver una serie de información que nunca antes había visto y entonces empiezo a conectarme. Audios, libros, eventos, audios, libros, eventos. Y empiezo a compartir este nuevo
modelo de negocio del mercadeo en redes, y las dos objeciones que más tenía de las personas es: no tengo tiempo y no tengo dinero. Ujú. Y yo, bueno, pero si todos tenemos las mismas 24 horas, Claro. ¿cómo no tenemos tiempo? Y luego, ¿cómo que no tienes dinero? Si muchas de las personas a las cuales yo le estaba presentando este modelo de negocio éramos inmigrantes, y veníamos pues a Estados Unidos al país de la prosperidad, abundancia, donde muchas veces creen y piensan que los dólares crecen en los árboles. ¿Cómo me vienes a decir que no tienes dinero? Entonces ahí, en esta búsqueda, empiezo a verme que era mucho relacionado con las creencias que tenemos sobre el dinero. Y empiezo a educarme aún más y empiezo a ver que en realidad es una serie de información que hay, que no todo el mundo tiene acceso a esa información. Muchos de los libros que yo encontraba que me daban información supremamente valiosa eran solo en inglés, y muchas veces en nuestra comunidad que solamente habla español, pues esa información no llega. Entonces me puse a la tarea de empezar a plasmar en papel muchas de estas ideas que para mí fueron supremamente impactantes y que yo misma apliqué en mi vida, y las empecé a recopilar. Y ese fue el principio de este maravilloso libro. Es un libro increíble, tuve la oportunidad de leerlo y me gustó mucho. Y estamos desarrollando un curso y estamos haciendo cosas muy chéveres juntos. Cata, quiero hacerte una pregunta porque cuando hablamos de dinero hay muchas creencias limitantes con respecto al dinero. Y quiero que me compartas cuáles son esas creencias limitantes que tú has logrado identificar dentro de esta población latina acá en los Estados Unidos. Una que se me viene a la mente siempre es: el dinero no crece en los árboles. Esa siempre, no, esa la escuchamos continuamente. Una que yo veo muy, muy enraizada culturalmente es que el dinero es malo y que hay que hacer algo ilícito para poder llegar a tener dinero. Es un tema cultural complejo, ¿sabes? Bastante complejo. Porque me he dado cuenta que en muchos países el dinero se asocia a algo malo. No es que es traqueto, no es que es una persona mala, es un explotador. Y una de las cosas que a mí me influyó mucho llegar a este país fue justamente eso, donde la abundancia, el dinero, es completamente opuesto. Se ve como generosidad, como persona que ha trabajado fuerte, como una persona comprometida. Y mira cómo las percepciones que tenemos con respecto al dinero juegan un rol sumamente importante en nuestra mente, porque a la final nuestra mente es la que bloquea o permite que accedan las cosas. Exacto, lo has dicho de una manera súper concisa. Y entonces, a raíz de eso, parte de mi libro habla sobre esas creencias limitantes y reemplazarlas, porque en realidad están culturalmente muy enraizadas. Y yo siempre, cuando hago charlas o talleres, yo pregunto a quién le gustan las novelas y quién las ha visto. Y yo diría que un 95% de las personas alzamos la mano. Y cuando empiezo a nombrar esas novelas, todo el mundo se ríe porque todas las reconocemos. Los ricos también lloran, Marimar, y en fin, la lista sigue. Pero algo que tienen en común todas estas novelas es que yo diría el 99.9% de los ricos en las novelas son malos. Son los malos, son los explotadores. Exacto, son los abusadores, son los que toman ventaja de la gente. Entonces, imagínate tú, culturalmente nos están diciendo: tienes que hacer algo ilícito para tener dinero. Luego, en las novelas, porque noveleros todo latinoamericano, estás reforzando de que el dinero es malo, de que las personas que tienen dinero son malas. Entonces, lo estamos viendo en nuestra religión, en nuestro entretenimiento, en nuestro día a día. Entonces, es algo que es continuamente reforzado en nuestras creencias. Mm. Pero llegamos acá, el país de las oportunidades, pero seguimos con la misma mentalidad. Entonces, no importa qué tan duro las personas trabajen, tenemos unos bloqueos mentales supremamente enraizados que en realidad hay que transformarlos. Y ahí es donde libros como este abren esa oportunidad, y el curso a un futuro también es esa herramienta maravillosa para que las personas empecemos a reemplazar esas creencias limitantes. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo lo reemplazamos? O sea, ¿cómo quitamos estos preconceptos, todas estas enseñanzas? Porque, Cata, seamos honestos, no sé cómo fue en tu caso. Yo vengo de Colombia. A mí nunca me hablaron de finanzas. Mi papá,
que era una persona que ganaba un buen dinero, venía de la naval, tenía una mamá psicóloga, teníamos una muy buena vida, pero en mi casa no se hablaba de finanzas. Entonces, lo que tú terminas aprendiendo es basado en esas experiencias que tienes en la vida y a veces muchas de esas experiencias no son buenas. ¿Cómo rompemos esa barrera limitante? Ahí es donde yo le digo, ahí es donde empezamos a crear conciencia. Y en la manera en que a mí me gusta explicar crear conciencia, es como si estuvieras en un cuarto oscuro y alguien te entregara una linterna Ujú. y tú empiezas a alumbrar. Entonces tú empiezas a reconocer. Lo primero es tener esta conversación. Oye, ¿cuáles son mis creencias limitantes? Estar abierto a tener las conversaciones difíciles, estar abierto a escuchar información diferente. Porque si no estamos abiertos, pues entonces lo que nos digan o la información que nos llegue en realidad no nos va a resonar. Entonces lo primero es crear conciencia, es como estar abierto a recibir esa información, recibir esa linterna en este cuarto oscuro en el que estamos y en realidad tomar pasos. ¿Qué tipo de pasos? Audios, libros, eventos, audios, libros, eventos. En realidad yo veo eso como la herramienta básica. ¿Cuál es tu libro favorito con el tema de las finanzas? Te voy a ser honesto, estoy leyendo por segunda vez un libro que me impactó mucho, que es La psicología del dinero. Ay, How of Money, es un libro increíble. espectacular, pero para mí el libro, el primer libro que yo digo me voló la mente fue Los secretos de la mente millonaria. Ese libro para mí fue, me lo he leído varias veces y yo digo, siempre ese es el primer libro que muchas personas debemos empezar a leer para empezar a abrirnos a recibir nueva información. Yo soy imparcial, yo siempre voy a decir, aduéñate de tus finanzas porque es mi libro, Claro. porque mi libro yo siento que tomó muchas de esas ideas que están en muchos audiolibros y eventos y lo puse de una manera fácil y concisa, no solamente para leer, sino también para poner en práctica, porque algo que yo incluí en mi libro son ejercicios, porque no vale la pena simplemente leer algo si no lo vamos a poner en práctica. Así es. Entonces, tomar ese primer paso de hacer algo diferente. Claro. Lo importante de hacer el ejercicio es que tú interiorizas la actividad y realmente la aprendes. Mira que eso está pasando mucho con ChatGPT. Hoy tenemos la información muy fácil, tenemos toda la teoría, pero si no la pones en práctica, se te olvida. Exacto, o en realidad no aprendemos lo que requerimos aprender. Es como si tú llegas y dices, no, yo voy a aprender a montar en bicicleta, me voy a sentar en la bicicleta, Ujú. pero no empiezas a pedalear, pues entonces nunca vas a aprender a montar en bicicleta. Cata, ¿qué rol juega justamente ese proceso de la crianza en nuestra vida financiera cuando tenemos padres que nunca nos enseñaron? ¿Cómo afecta eso a nuestra vida? Yo siento que nos puede afectar de una manera negativa y positiva. Ujú, En realidad yo veo todas las experiencias como experiencias de aprendizaje y nos ujú. correspondía vivir ciertas experiencias para poder llegar a donde estamos el día de hoy. Lo bueno es de que donde estás ahorita no significa que es donde tú te vas a quedar toda la vida. Tú estás acá y las experiencias y los aprendizajes que recibiste de niño es lo que te trajo a este punto el día de hoy. Y la ventaja es de que no somos árboles y nos podemos mover y podemos tomar pasos diferentes y recibir información diferente si estamos abiertos a recibirla para poder cambiar esas experiencias y esos aprendizajes que recibimos de niños. Este episodio llega gracias a Jump Social, la agenda digital que tuve el privilegio de fundar aquí en Florida, en Estados Unidos. En Jump Social ayudamos a marcas, emprendedores, a creadores a construir su presencia digital, pero lo hacemos con propósito, desde video, producción de podcast profesional, hasta sitios web modernos y contenido que realmente conecta con tu audiencia. Si sueñas con llevar tu marca al siguiente nivel, con una estrategia que combine creatividad, tecnología y alma, visita jumpsocial.co y descubre cómo podemos hacerlo juntos, porque tu historia merece ser contada, pero contada con impacto. Es que todos podemos cambiar, ¿sabes? O sea, realmente no importa las experiencias del pasado. Mira que lo discutía la semana pasada con Antonio Porcelli y hablábamos de relaciones y hablábamos justamente de eso, que nuestras heridas de niñez no pueden ser una excusa para justificar los daños que hacemos en el presente y el no
haber aprendido algo en nuestra niñez o no haberlo interiorizado, no significa que podamos cambiar esa dinámica. Y ahí donde tenemos que, como tú dices, educarnos, leer, ir a eventos, aprender, porque hoy tenemos todos los medios para hacerlos. Pero, ¿dirías tú que el dinero es un tema tabú? Sí, definitivamente, especialmente en nuestras comunidades, especialmente entre mujeres. Hay estadísticas que muestran que las mujeres preferimos hablar sobre nuestros planes fúnebres a hablar sobre el dinero. Ujú. Y Pero mira, quiero darte una perspectiva como hombre. Acá en Estados Unidos, yo trabajo en tecnología, tengo muchos amigos que trabajan en empresas de tecnología que ganan bien. Nadie habla cuánto gana, nadie lo dice. O sea, es un tema que no se toca y se pone como una regla social y se ve como maleducado, pero ¿por qué no abrirlo, sabes? O sea, ¿por qué hay tanto miedo? Se crean esos tabúes y esos misterios, ¿sabes? Incluso dentro de las mismas compañías. correcto, Donde me acuerdo que hace poco recibí un aumento y lo primero que mi jefe me dijo, esto no lo hables con nadie. correcto, sí, sí, sí. Eso es lo primero que siempre le dicen. Lo más curioso, en mi pequeña empresa, al principio del año, yo siempre me reúno con cada uno de las personas del equipo y yo les hago una pregunta. ¿Cuánto quieres generar este año? Ujú, Y la mayoría de las personas ni siquiera saben qué responderme. La mayoría de las personas que trabajan conmigo son mujeres. ok. Entonces yo les digo, si tú no sabes cuánto quieres generar este año, ¿Cómo vas a traer eso? exacto, ¿y cómo voy a planear yo nuestras metas financieras como compañía? Porque a mí me interesa que las personas que están en mi equipo se estén sintiendo compensadas adecuadamente. Ujú. Hay empresas que simplemente quieren compensar lo suficiente al empleado para que no se vayan, pero no están interesados en ese crecimiento financiero más a fondo. Entonces, eso ya viene siendo como otro tema más empresarial, pero en el día de hoy sí, definitivamente el tema financiero es muy, muy tabú. Cata, ¿cómo es una persona? Te quiero poner un ejemplo, una persona que gane $70,000 en los Estados Unidos. Sé que en Latinoamérica suena mucho. Realmente $70,000 en Estados Unidos es para que puedas vivir una vida media, no te puedes dar lujos. ¿Cómo una persona que está estancado en ese tipo de salarios, cómo puede romper esa barrera? O sea, realmente, ¿qué tocas que hacer? Ahí es donde yo digo, examínate primero a ti. Ujú, Entonces, examina cuáles son tus creencias. ¿Te crees merecedor de un aumento de salario? ¿Crees que tu labor financiera merita ganar más? O sea, tú físicamente, ¿te lo crees? Porque yo conozco personas que dicen, no, pues esto es lo que me toca. Y yo fui una de esas. En mi primer trabajo como abogada, yo ganaba menos de lo que ganaba una amiga que era una secretaria en una oficina de abogados, una wow. recepcionista, y ella ganaba más dinero. Pero yo simplemente decía, no, pues esto es lo que me ofrecieron, esto es lo que me tocó recibir. Porque yo en ese momento no me sentía merecedora de ganar más. ¿Lo que cambió tu vida fue aprender? Sí, emprender porque empecé a recibir información diferente. Ujú, Em, el emprendimiento para mí me abrió unos ojos muy distintos a información muy diferente. Y en realidad no necesitas emprender para estar abierto a recibir esa información. ujú, Entonces tú puedes ser un excelente empleado y sentirte muy bien siendo empleado, pero tener una mentalidad claro. de abundancia muy distinta y poder entrar a la oficina de tu jefe y decir, bueno, llevo trabajando 15 meses, ya es hora de que usted me suba un sueldo y en promedio gente en mi profesión gana esto y yo aporto esto y tener la seguridad de pedir más dinero. Te voy a contar una historia muy, muy curiosa. Tengo una persona muy cercana a mí, gana $40,000 mensuales como empleado. Wow. Trabaja en el mundo farmacéutico y $40,000 al mes es... ¿En dónde se están contratando? Ah, y mira que me cuenta algo muy curioso porque lo invitan hace mucho tiempo por primera vez como speaker de un evento y le preguntan cuánto vas a cobrar por esto. Y él en su cabeza, en ese momento que estaba empezando, él decía, wow,
voy a cobrar $5,000 por una hora, ¿sabes? Ah, pero él decidió hacer y jugarse una carta y él no dio ningún número. Dijo, no, yo quiero que me paguen lo que pagan el estándar de este tipo de presentaciones en vivo en este Ujú. mundo farmacéutico. Él va, hace el evento y él estaba esperando sus $5,000. Por una hora de speaker le pagaron 35,000. 35,000 en 1990. Wow. Y eso le rompió la cabeza, ¿sabes? Y es una persona que tiene mucha abundancia, ah, pero fue muy inteligente en la forma como creó su abundancia. O sea, realmente no se volvió loco dándose una vida, ¿sabes? Él invirtió en finca raíz. Muy pronto vamos a tener una conversación sobre finca raíz, viene un experto y ese es un tema súper interesante. E invirtió en tierras, bueno, hoy en día, obviamente, tiene una vida maravillosa, una persona sumamente generosa, abundante, una persona de un gran corazón, ¿sabes? Pero mira que el dinero es energía, ¿sabes? En la forma como tú interactúas con el dinero te permite tener distintas experiencias. Quiero preguntarte porque hablas sobre la energía masculina y la energía femenina. Sé que esto en Estados Unidos y en el mundo anglosajón se habla mucho, pero sé que en el mundo latinoamericano esto es un tema que no se habla demasiado. ¿Qué es la energía masculina y qué es la energía femenina? Bueno, en realidad todos los seres humanos tenemos energía masculina y energía femenina. Cuando hablamos de ese tema, tal vez en Latinoamérica, así como tú lo mencionas, la gente lo puede asociar con ser hombre o ser mujer y en realidad no tiene nada que ver con el género. Tiene que ver en la manera en que tú haces las cosas. Entonces te doy un ejemplo. La energía masculina tiende a ser más las de hacer, la de tomar acción, la de proveer, la de proteger, es más haciendo, haciendo, haciendo. La energía femenina es más de ser, es más de estar, es más de crear, es más de sentir. Entonces por eso es asociada como con hombre y mujer. ¿Por qué? Porque vemos al hombre proveedor, el que está en la calle, el que está solucionando muchas veces. Obviamente, hay mujeres que requerimos elevar nuestra energía masculina para poder crear de una manera más rápida, por decirlo así. Porque si nos enfocamos solamente en la energía femenina, que es estar, sentir, el ser mamá, por decirlo así, para utilizar como unos términos que podamos visualizar, pues no vamos a avanzar de una manera tan rápida. Pero cuando creamos un balance entre estas dos energías, y ahí es donde yo encontré la clave, porque yo vivía mucho en, bueno, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que requiero hacer? ¿Qué negocio necesito em, seguir o en mi oficina? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Me olvidé de simplemente existir y estar. Entonces, un domingo yo no me permitía simplemente disfrutar de estar en mi casa. Yo sentía que si yo no estaba haciendo algo, yo no estaba siendo productiva. Y en el momento en que yo me di cuenta que yo requiero balancear estas dos energías y empecé a crear ese balance en mi vida, yo vi un cambio energético, literal, de cómo mi oficina funcionaba. Entonces te doy un ejemplo. Ujú. Para mí los domingos son de simplemente estar. Ok. Y aquí te confieso, si yo me baño un domingo, es uno cada mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estoy en mi casa, estoy disfrutando de la parte verde de atrás de mi casa, o estoy viendo Netflix Ujú. y comiendo pizza. Es que es importante desconectarse, ¿sabes? Exacto, y utilizaste la palabra clave, desconectarte. Desconectarte de que no tengo que salir a hacer algo, no tengo que estar revisando correos, no tengo que estar solucionándole las preguntas a Raimundo y todo mundo. Tengo un tiempo para mí. Ujú. Entonces, al yo conectarme conmigo misma y simplemente existir es suficiente. Y entonces ahí es donde empecé a encontrar ese balance. Y ahí es donde yo invito a los hombres, Ujú. aquí es una invitación para ustedes, hombres, a crear un tiempo para simplemente existir, estar, meditar, mediten 10 minutos al día.
Simplemente estén presentes en el aquí, en el ahora, porque la energía masculina es mucho de cuál es el siguiente paso, qué requiero hacer para movernos, para proveer, para lo que sigue. Y cuando estamos acá en el presente, en el aquí ahora, nos conectamos con esa energía femenina. Entonces, los hombres, no, pero es que ¿de cuál energía femenina? No, también la tienes y es importante que la incorpores. Sí. Mira que es curioso porque yo aprendí a las malas, ¿sabes? O sea, yo hace unos años tuve restaurantes en Colombia, literal trabajaba 7 días a la semana, no había descanso. Este proyecto y consume mucho tiempo. Hay mucho trabajo de edición, hay mucho trabajo de postproducción, hay mucho trabajo de redes sociales, pero aprendí de las malas porque me estaba quemando, ¿sabes? Y de nada sirve estar produciendo y no parando y no parando. Yo llegué a un nivel de obsesión y quiero abrirte mi corazón que yo tengo un things to do list, unas cosas que para mí son importantes, que es hacer ejercicio todos los días, que es leer, que es aprender, ¿sabes? O sea, hay cosas que no son negociables, pero llegué a un extremo que ese things to do lo hacía 7 días a la semana. Ujú. Incluso un domingo estaba a las 6, 7 de la mañana estudiando, leyendo, y llegó un momento donde mi cerebro dijo, no más, ¿sabes? Y vengo de un proceso de recuperación, me enfermé terrible. O sea, y tú lo sabes, porque Ujú. tratamos de hacer 2 veces esta conversación y lo que estamos haciendo y no pude. Literal, caí a un nivel de tanto que mi cuerpo colapsó. Entonces, qué bueno es también hablar sobre esto, sobre sacar este espacio para uno, de poder liberar la energía y decir, mi cerebro necesita un descanso. Mira, Ricardo, muchas veces las personas terminamos aprendiendo a las malas. Ujú. Yo también aprendí a las malas. Yo me caí de una moto en enero del 2020 Wow. y mujer autosuficiente, yo no necesito nada. Yo bajaba entre West Palm Beach a Miami 4 o 5 veces por semana porque el juzgado de inmigraciones en Miami y en ese momento las audiencias eran presenciales, entonces yo salía de mi casa tipo 5:30, 6 de la mañana Con ese tráfico, qué con locura. el trancón para llegar a corte a las 8. Otra vez yo estaba de vuelta en mi oficina tipo 12 del día, más tardar a la 1, comía en mi escritorio, veía clientes hasta más o menos las 5, 5:30 más tardar, porque de ahí yo tenía clase en el gimnasio a las 6, entonces yo empezaba clase de boxeo, que era 1 hora, salía de la clase de boxeo, me metía a la clase de CrossFit, salía de la clase de CrossFit, me iba para mi casa y yo decía, ay, bueno, para terminar el día voy a correr 1 milla, me terminaba acostando a las 9, 10 de la noche, terminaba agotada, al otro día madrugaba, hacía lo mismo y me la pasé así X monto de tiempo hasta que mi cuerpo y el universo, por decirlo así, dijo, espérate, que necesitas un descanso. Y al caerme de esa moto, en ese momento no lo vi como una bendición. En este momento sí lo veo Ujú. como una bendición que me dio esa pausa que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu necesitaba. Entonces, mujer autosuficiente, corriendo a toda hora, ¿qué hay que hacer? De un momento a otro, de la noche a la mañana, literalmente 3 semanas en un hospital Wow. sin poderme mover, paciente de alto riesgo, me quebré una pierna, entonces yo no me podía ni siquiera ir al baño sola. Tenía yo que ir al baño, yo llamaba a una enfermera que me ayudaba, entonces imagínate ese choque emocional, físico y espiritual que de un momento a otro yo ya no podía estar sola, cuando yo estaba acostumbrada a solucionar todo. Entonces ahí fue ese momento donde también me permitió empezar a autoevaluarme, autoevaluar mi vida, en realidad poner en una balanza qué era lo importante y lo que ya yo no estaba dispuesta a negociar. Y Ujú. cuando vuelvo a mi oficina aproximadamente a mitad del año, entonces estábamos viviendo pandemia, me acuerdo que empecé a caminar de nuevo a finales de marzo, duré recuperándome abril, ya en mayo ya yo me podía movilizar mucho mejor y empecé a ir a la oficina y en ese momento yo tenía un socio al cual le dije, mira, no estoy dispuesta a volver al mismo ritmo de vida que teníamos
Ya para este momento, pues las audiencias muy esporádicas por lo del COVID, pero yo le dije, cuando ya los juzgados vuelvan a abrir, yo no me veo bajando a Miami 4 o 5 veces por semana. Ese ya no es el estilo de vida que yo quiero. Y solidificó aún más ese pensamiento de que yo no quería estar trabajando por mi oficina, sino que mi oficina empezara a trabajar más por mí. Entonces empecé a enfocarme en desarrollar otras estrategias donde la oficina en realidad pudiera funcionar sin mí, porque lo había podido ver, de que yo no era Claro. alguien completamente necesario en mi oficina y yo requería un vehículo que funcionara sin mí. Claro, un negocio que dependa de una persona nunca vas a ser independiente. O Exacto, sea, tienes que crear un sistema que no dependa de ti. exacto, Es súper simple. exacto. Cata, en MBT Podcast tenemos una actividad que es una actividad de mito y realidad, donde quiero compartir 5 statements contigo y quiero que tú me des tu opinión si es realidad o es mito. ¿Ok? Perfecto. Listo. Ah, vamos con la primera. ¿El dinero es difícil de conseguir? No. Ok, so, Ah, no. Em, y ahí es donde yo le digo, el dinero, ¿qué es el dinero? ¿De qué es fabricado el dinero? papel. Papel. ¿Y de dónde sale el papel? De De los los árboles. árboles, de Exacto. la Entonces, naturaleza. el dinero sale de los árboles y la gente se ríe cuando yo digo esto, pero en realidad es una mentalidad muy, muy em, limitante si tú crees que el dinero es difícil de conseguir. En el momento en que tú empiezas a hacer esos cambios, el dinero empieza a llegar a tu vida. Y yo te puedo decir, Ricardo, te lo digo, a mí me han llegado cheques. El último cheque grande que recibí así en el buzón fue de $3,200, creo que fue. Acá en Estados Unidos muchas veces es, ay, mira, es que una demanda porque una tarjeta de crédito una demanda colectiva o X. Yo siempre me registro. Si a mí me llega la notificación, yo digo, cualquier dólar que me manden es dólar que yo no tenía y lo celebro. A mí me ha llegado dinero que yo no estaba esperando. A mí también. Exacto. Mira, te voy a contar algo que a mí me sorprendió mucho. Estaba en una urgencia. Eso nunca me ha pasado en la vida. De repente me llegó un cheque como de $1,200 de Nissan por algo que en el carro que yo nunca entendí, Ujú. pero era del carro que había comprado y me habían hecho un reembolso, me lo mandaron a mi casa sin notificarme, sin nada. Yo pensé que era un scam, yo lo deposité y sí, o sea, yo decía, pero Exacto, exacto. Me acuerdo el día que me llegó el cheque y yo dije, yo voy a ir a depositarlo. Si rebota, pues claro, no me lo gasto, pero si no rebota y está ahí, pues me lo voy a ir a gastar en cositas, no mentiras. Pero, pero no, no creo que el dinero sea difícil, es tu mentalidad alrededor de poderlo atraer. ok. Vamos con la segunda. Revisar tus números sin juicio reduce la ansiedad financiera. Depende. Ok. Al principio va a ser una tarea que tal vez te cause mucha ansiedad, porque lo has evitado por mucho tiempo. Ujú, Pero en el momento en que tú empieces a hacerlo de una manera constante y consciente, claro. entonces se vuelve algo muy natural y dices, ay, espérate, ¿qué requiero ajustar en mi presupuesto o qué requiero ajustar en cómo gasté el dinero? Y algo que yo le sugiero mucho a la gente es mirar los números al principio del mes, Ok. porque lo que tú quieres es darle dirección e intención a tu dinero. Ujú. Tú no quieres revisarlo al final del mes y decir, ay, ya me gasté la plata y mirar en qué te lo gastaste. Tú quieres darle la dirección al dinero. Entonces, si tú dices, bueno, este mes voy a gastar el cheque en esto, en esto, en esto, y tú haces tu lista y te organizas al principio del mes, tú le das ese orden y esa intención. ¿Sabes algo que cambió mucho mi percepción sobre el dinero? Que cuando tenía un gasto como un servicio público, como la electricidad, por ejemplo, en vez de ver, uy, qué caro está, decía, lo empecé a cambiar mi mentalidad y decía, esta es una contribución mía, esto es una donación mía. Ujú. ¿Sabes? Porque vivo cómodo, tengo aire central todo el día en mi casa, vivo con todas las comodidades, aquí nunca se va la luz como en Colombia, ¿sabes? Y cambié toda mi energía a la hora de empezar a pagar los servicios públicos. Y entonces lo empecé a ver como yo estoy donando,
¿sabes? Estoy contribuyendo, en vez de verlo como algo negativo. Ay, este me llegó caro. No, Claro. ese cambio de percepción me permitió a mí mucho cambiar como esa interacción con el dinero. Supremamente importante, y ahí añades un componente de gratitud porque dices, mira, tengo aire central. O sea, aquí en la Florida, los que vivimos acá en la Florida, sabemos un día sin aire acondicionado lo que significa. Es que te lo digo, mira, yo venía de la costa norte de Colombia. Yo nací en Cartagena, viví 10 años en Barranquilla. La costa norte de Colombia, para dar un poco de contexto, tiene una crisis eléctrica terrible. Y me acuerdo, y esto va a sonar ridículo, pero me acuerdo de noches, porque las temperaturas son muy altas, donde la luz se iba por 10, 8 horas, donde yo me iba a dormir al carro. Y Ujú. tú veías a los vecinos yéndose a los carros a prender el aire acondicionado y a dormir, porque literal era imposible dormir. Claro. Y aquí yo llevo 8 años, ni con huracanes se va la luz. O sea, que es un Ujú. sistema que es muy óptimo. Y eso me permitió, ¿sabes? Apreciar ese tipo de cosas. Claro, claro, supremamente importante, y añadir ese componente de gratitud es algo que hace un cambio completo en cómo percibes esos, entre comillas, gastos que en realidad son inversiones. Para ganar más hay que trabajar más. No, no, Mira, no. ese fue un mensaje muy importante para toda la comunidad latina que llega a los Estados Unidos. Y tú fuiste muy afortunada de haber llegado a un estado al norte donde no te dejaste, como tú decías, contaminar e influenciar por la mentalidad latina. Porque es triste decirlo, pero lo primero que te venden cuando llegas a Florida es: aquí tú llegas a matarte. El sueño americano es pasar con sueño. Ayer escuchaba al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una entrevista que no voy a comentar, pero lo que decía es eso, ¿no? Es que los colombianos van es a trabajar 14, 15 horas solamente para tener la nevera llena y tener un carro. Y decía, pero ¿qué nos están vendiendo cuando llegamos acá? Es muy triste, y lo digo desde la perspectiva como abogada, de ver todas las personas que llegan con una percepción tan errónea de lo que es vivir en Estados Unidos, porque siento que muchas veces nos han vendido no, pero es que en Estados Unidos se puede todo. En Estados Unidos hay muchas oportunidades de muchas cosas, y muchas cosas son, entre comillas, más simples. Y esto yo lo viví ahorita que he pasado mucho más tiempo en Colombia. Acá, por ejemplo, sacar un carro es algo Ir instantáneo, al supermercado, literal, es tú vas, cómpralo. 3 horas después estás con tu carro. Exacto, qué color lo quiere, cómo lo quiere. Ahora estamos viviendo una realidad un poco diferente, pero la dinámica de obtener el carro es bastante La mi- fácil. sí, En cambio, en Estados Unidos es un proceso, es un en Colombia. protocolo, 2 semanas después, venga por ello. ¿Cómo así que vuelva 2 semanas después? No, no me lo puedo llevar. No, aquí no te vas a llevar el carro hoy mismo. Eso me parecía, sí, exacto. Entonces es como que, ¿a qué estás llegando a Estados Unidos? ¿Con Ujú. qué propósito estás llegando a Estados Unidos? ¿En qué manera estás llegando a Estados Unidos? De que no es tan fácil como te lo pintan, pero tampoco es tan difícil como otras personas te lo hacen creer. ¿Por qué? Porque todo depende de la mentalidad con la que tú llegues. Claro. Si tú llegas pensando de que todo va a ser difícil, todo va a ser costoso, de que no vas a poder, pues no vas a poder y todo va a ser difícil. Ujú. Si tú llegas con una mentalidad de, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que resolver? Es un sistema diferente, me voy a educar en el sistema de cómo Adaptarse. funcionan las cosas, es una situación muy diferente. Sí. Mira que cuando yo llegué, a mí me tocó comer mucha M, ¿sabes? Ujú, Y estuve metido en ese círculo porque necesitaba sobrevivir. ujú, Pero de esa experiencia aprendí que la herramienta más poderosa es la educación. ujú. Y hoy en día tenemos millones de herramientas que nos permitan educar. Pero ahí es donde te invito de que un paso más, no solamente la educación, pero la educación adecuada. Entonces, a mí me gusta dar este ejemplo. ¿Qué tal si yo te invito a que te eduques en cómo hacerle la reparación a las máquinas de escribir? Pues eso ya es Sí. obsoleto. Entonces necesitamos actualizarnos en la educación adecuada para poder tener resultados Ujú. más acorde. Entonces, aquí es donde yo le digo, y esto va mucho más es para los jóvenes. La educación es muy importante, pero la educación adecuada Claro. para las personas mayores
La educación es importante, pero la educación adecuada. Ahorita estamos con todo en la mano, la inteligencia artificial, o sea, todo es instantáneo, pero todavía requerimos educarnos cómo utilizar esas herramientas de una manera poderosa. Y también creo que para complementar eso, por mi experiencia, saberte rodear de las personas, ¿sabes? Porque en mi caso, cuando estaba trabajando en esos trabajos que trabajaba 14 horas al día, yo veía a todos mis amigos trabajaban en tecnología, con puestos donde pagaban muy bien. Y decía, ¿por qué yo no? ¿Sabes? ¿Por qué yo no? Y yo dije, yo me voy a formar en tecnología para ser un UX UI, para ser un desarrollador de software, para ser un desarrollador web, para trabajar con inteligencia artificial y desarrollar inteligencia artificial. Pero todo fue con la inspiración de esas personas que eran mis amigos. En el otro caso, y disculpa, Ujú, las otras personas que trabajaban conmigo estaban rodeadas de personas, lo siento por lo decir, pero personas muy mediocres. ujú. Y después de 8 años ellos siguen en esos mismos puestos y no salen de ahí. Y tienen permiso de trabajo y tienen Social Security y no salen de ahí porque se les contaminó el cerebro y no ven más allá de lo que tienen acá al frente. Yo diría que también es el sentirse de que no, ellos pueden, eso es para ellos, para mí no. Ujú, Entonces, ¿por qué no te sientes merecedor de algo más? así es. Tú te sentiste merecedor y capaz de obtener algo más. Entonces, tú tomaste los pasos acordes. Pero muchas veces la gente, en realidad, falta de educación o falta de rodearse de personas que le digan, oye, es que tú también puedes. Claro. Todos podemos. Claro que sí. Cata, la cuarta. ¿La energía con la que das y recibes dinero influye en tus resultados? Muy, muy, muy cierto. En la manera en que tú das una donación, en la manera en que tú pagas los servicios o la cuenta del carro, en la manera en que tú pagas tu alquiler, la hipoteca, si tú lo haces, y lo mencionábamos brevemente, yo digo que desde el agradecimiento, eso nos abre el potencial de recibir muchísimo más. Vamos con la quinta y última. Si creciste con carencias, ¿estás condenado a repetirlas? Vas. No, 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 no. Para nada, para nada, para nada. Y esto yo lo digo muchas veces, tu pasado financiero no te define y no define tu futuro financiero. Tú estás en el aquí y en el ahora y tú puedes diseñar el futuro que tú quieras. Tú estás aquí y de aquí en adelante tú eres el responsable de lo que pasa. Ya lo que ocurrió atrás y las circunstancias bajo las cuales tú naciste y creciste no son tu realidad ni tu futuro. Cata, tú hablas en este libro sobre reprogramarte para la abundancia. ¿Qué ejemplo de la vida diaria me puedes dar para ponerlo en práctica? Mira, estoy 100% seguro, este episodio lo van a ver miles de personas y hay muchas personas que dicen, ok, enséñame, muéstrame el camino. ¿Cuál es Listo. una actividad diaria que puedo incorporar? Una actividad diaria. Ay, tengo tantas. Bueno, em, yo diría las afirmaciones. Ok. Y esto tiene que ver con reprogramación lingüística y eso. Pero, entonces, ejemplo, si tú vas al gimnasio un día al mes, ¿tú cuánto tiempo te vas a demorar en ver resultados? Mucho tiempo, Ujú. ¿cierto? Es lo mismo. Si tú hoy repites, ay, soy merecedor de dinero, y mañana, ay, no, yo para qué compré eso, no, la conversación que tú estás teniendo contigo es supremamente importante. Entonces, si tú todos los días te dices y empiezas a crear estas afirmaciones tú mismo, o puedes copiar afirmaciones, utiliza ChatGPT, utiliza los recursos, y entonces llegas y haces una lista de, digamos, 3 afirmaciones. Soy merecedora de dinero, el dinero fluye hacia mí fácilmente, soy creadora de nuevas oportunidades, ejemplo, ¿cierto? Ahora, no solamente es repetirlo, porque tú puedes aquí como un loro y Claro. repetirlo y nada ocurre. Tú requieres hacer 2 cosas. Una, sentirlo. Ujú, Tú requieres sentirte merecedor, porque algo maravilloso, el cerebro no reconoce lo que es verdad y lo que es mentira. ujú. Entonces, el cerebro, si tú todos los días te repites, soy abundante, y te sientes abundante,
el cerebro se lo cree, ¿cierto? Eso es lo primero. Y lo segundo, toma acción. Claro, lo Sí, más importante. si tú estás en la casa diciendo soy abundante, soy abundante, soy abundante, pero no sales a trabajar, no sales a crear, no estás tomando los pasos para en realidad ser abundante, pues no va a llegar esa abundancia. ¿Sabes algo? Todos quieren ser abundantes y todos quieren tener dinero, pero pocos están dispuestos a hacer el esfuerzo que hay que hacer para poder tener esa abundancia. Y duele decirlo, pero es la verdad. Exacto. Y duele decirlo que no todas las personas están diseñadas para eso. Ujú. Lastimosamente, hay personas que por más que tú le intentes, va a ser muy difícil porque lo tienen tan incorporado dentro de su sistema, dentro de sus creencias, que es un tema tan complejo. Pero yo sí invito a todas las personas a que hay que cambiar la percepción, ¿sabes? ¿Tú alguna vez has usado, y quiero salirme un poco de lo que estamos hablando, alguna vez has usado el mapa de los sueños? Sí, me encanta. Te puedo decir que de los mapas de los sueños que yo he creado, yo diría que un 80% de las cosas que yo he Ujú. puesto en ese mapa de los sueños se han materializado. Es impresionante, ¿eh? Y a mí me encanta hablar del mapa de los sueños. Precisamente el año pasado, este no fue realmente un mapa de sueños, fue algo que plasmé en una servilleta. Estaba yo en una conferencia de mujeres en septiembre del año pasado, septiembre de 2024. Y yo estaba escuchando la exposición de alguien y yo dije, hablaban sobre metas en tu negocio, a dónde quieres que tu negocio vaya. Y en esta pequeña servilleta yo llegué y yo escribí, quiero para el 2025 comprar un espacio de oficina, para mi negocio. Ujú. Lo escribí, le puse la fecha y lo guardé con la documentación del el evento. Bueno, salí, me fui para mi casa y a principios de este año 2025 yo dije, este es el año, lo vamos a materializar, vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer para que eso ocurra. Y en el transcurso de los meses, por casualidades de la vida, yo no sé, esa servilleta volvió y apareció. Y yo la miraba y yo decía, no. Y le tomé foto y llegué a mi oficina y se la mostré a todo el mundo. Yo le dije, muchachos, miren la importancia y el Ujú. poder de poner en papel tus sueños. Sí. A mí te quiero compartir de algo cuando hace muchos años, hace 12, 10 años, que yo soñaba con estar acá, ¿sabes? ¿Y sabes qué hice? Entré a Google Maps y empecé a andar por las calles de West Palm Beach. Y lo que hice fue que tomé screenshots. Entonces puse la bandera de los Estados Unidos, puse imágenes de West Palm Beach. Y la primera ciudad en la que viví cuando llegué a Estados Unidos fue West Palm Beach. Viví casi 4 años, después viví en Boynton y bueno, después viví en otras ciudades, pero me sorprendió mucho porque por las mismas calles donde había tomado los screenshots, Ujú. am, se convirtieron en las calles donde yo pasaba todos los días. Exacto. Entonces, yo sé que hay muchas personas que no creen esto, pero si uno pone la visualización, si pone la energía, pero sobre todo la acción, sobre todo la acción, porque tú puedes imaginarte lo que tú quieras, ¿sabes? Pero si tú no tomas la acción para hacerlo realidad, eso no va a cambiar. Esas personas que no creen o que están como que, eso no funciona. Ahí es donde yo los invito, hagan la prueba. Ujú. ¿Qué pierden con recortar unas imágenes y ponerlas en un papel o plasmarlas donde las puedan ver? Y hagan el ejercicio. Ujú. Simplemente háganlo, no pierden nada, no pierden nada. Mira que hubo un tiempo en el que cerraba los ojos y me imaginaba la casa que quería con el carro que quería y ya hoy lo tengo. Pero también hay que ser muy cuidadoso sobre qué aspiras, porque a veces, o sea, tú estás acá y tú sabes que esta casa es hermosa, es una casa nueva, tengo un carro último modelo de este año, ¿sabes? O sea, yo no me Ujú. quejo, pero ya yo estoy imaginándome lo que viene. Exacto, me encanta. Y esta vez no tengo miedo, me lo estoy imaginando a lo grande. Me encanta, me encanta. Y ahí es donde te cuento y mencionas como que tener cuidado. A mí me gusta contar esta historia porque en realidad el poder de la palabra y el poder de uno desear ciertas cosas es como, listo, lo voy a hacer, pero ahí es donde yo los invito a que en realidad analicen lo que están pidiendo. Entonces, hubo un tiempo, esto fue hace
hace rato ya, en el 2018. En el 2018. Yo decía, ay, yo quiero un novio. Yo quiero un novio, pero yo quiero un novio que sea bien chicle. Literal, estas eran mis palabras. Ay, Cuando te refieres a chicle, ¿qué te refieres? chicle, o sea, pegachento. Ok. De eso Que esté contigo que todo esté el pegado, tiempo. Ok. que quiera estar conmigo y pasar tiempo conmigo. O sea, pegachento. O sea, yo decía, y esta era la descripción que yo utilizaba. Hagan de cuenta que usted se paró en un chicle, en un pavimento caliente y que se le pegó el chicle a los tenis, al blue jean, al pantalón y que ese chicle se terminó pegando por todas partes. Así quiero yo el novio. O sea, literal, esa era mi descripción. Ricardo, me llegó un chicle en todo el sentido de la palabra, de que este chico conversábamos en el transcurso del día, listo, yo salía del gimnasio, hola mi amor, mira, ya voy para la casa, me voy a bañar y te llamo. Ahora, yo les comenté cómo era mi rutina, o sea, Claro, a top. listo, yo llegaba a la casa, algo que a mí siempre me ha encantado hacer y por eso me encantan los baños de aquí de Estados Unidos, tienen bañera. Ujú. Algo que no todos los de Colombia tienen. Bueno, Sí. entonces de vez en cuando me gusta llenarla, poner velas, la Música. espuma, eso, y uno es ahí nadando. Y ese día que había hecho bastante gimnasio, pues yo dije, ve, me voy a meter a la bañera. Yo no conté el tiempo y el teléfono empezó a sonar en videollamada, y yo, ay, ¿qué pasó? Salgo yo enjabonada. Aló, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Porque me había llamado como 3, 4 veces. Sí, es que ya pasaron 45 minutos Wow. y no me habías llamado. Y yo, uy, Un buen chicle, ¿no? ese era el chicle pegachento que yo había pedido. Claro. Así que yo soy muy partidaria, pidan en grande. O sea, estamos acá porque las posibilidades son infinitas. Ujú. Pidan conscientemente. Ahora, yo no quería un novio tóxico. Ujú. Yo quería un novio que quisiera Construir a tu lado. construir a mi lado, que quisiera tener tiempo de calidad. Pero mira cómo lo describiste, como un chicle, una persona que es hostigante, que El no... poder de la palabra. Me llegó lo que yo pedí. Ajá, así es. Entonces ahí los Tener mucho invito. cuidado con lo que pedimos. Exacto. Mucho cuidado. Cata, hay muchas personas que están sumidas en deudas, ¿sabes? Y este es un tema que puede generar mucho estrés. Las deudas se pueden percibir de distintas formas. O sea, por ejemplo, cuando yo tenía restaurantes, es imposible tener un negocio sin deuda. O sea, la deuda es necesaria para poder crecer. Pero hay personas que se han metido en unos niveles de deuda. ¿Cómo lidiamos con ese estrés? Dar gracias. ¿Por qué? Y ahí es donde a mí me apasiona mucho el tema de las deudas, porque en nuestra sociedad las deudas son asociadas como con cosas malas, como que, uy, no, tener deudas es lo peor. En nuestra cultura anglosajona, tener deudas es una manera de apalancarte, Claro. ¿ok? Entonces, sí, van a haber deudas que entre comillas son buenas o son malas. Aquí es donde yo los invito a que empecemos a quitar las connotaciones de que una deuda es buena o una deuda es mala. Una deuda simplemente es una elección que tú hiciste de comprar algo y pagarlo en el transcurso del tiempo. Ok. Entonces ya le estamos quitando esa connotación tan pesada de, ay, esa deuda. Ahora, las deudas cuentan una historia sobre nosotros y sobre nuestras elecciones. Entonces, en el momento en que hacemos como ese cambio y las empezamos a ver desde los ojos de la gratitud y la compasión, quitamos todos estos como cargas energéticas para poderlas manejar de una mejor manera. Y la gente va a decir, ¿cómo así que voy a darle gracias a mi deuda? Sí, ¿por qué? Te doy un ejemplo. Yo tengo deudas. Yo tengo una deuda estudiantil porque a raíz de que yo quise ser más preparada que un yogur, yo como Carísimo. Estados carísimo Unidos es estudiar una locura. en Estados Unidos. Entonces, la deuda estudiantil me permitió estudiar y llegar a la profesión que tengo el día de hoy. Ah, no, pero es que usted es abogada. Bueno, ¿cuál es tu deuda? Ujú. ¿Qué es lo que las deudas cuentan de ti? La historia de que
tuve que pasar un tarjetazo porque estaba teniendo una emergencia y tuve que mandar a arreglar el carro para poder seguir trabajando. Bueno, gracias que tenías esa tarjeta libre para poder solventar la arreglada de ese carro. No, es que pasé un tarjetazo para darle un gusto a mi hijo. Gracias que tuviste la oportunidad de pasar ese tarjetazo para darle ese gusto a tu hijo. Hay deudas irresponsables, por decirlo así, y yo las conozco porque en algún momento yo también pasé tarjetazos simplemente para llenar un vacío. Ahora los invito a que empecemos a mirar minuciosamente esas deudas y démosles gracias y empecemos a crear un plan de acción Claro, eso para es importante. erradicarlas. Pero lo primero es soltarlas energéticamente y quitarles esa connotación tan negativa, pero creando un plan de acción. ¿Qué plan podemos hacer? Ah, Digamos que tengo 7 deudas. ¿Cómo puedo hacer un plan de ejecución para poder salir lo más rápido y eficiente de todas ellas? Perfecto. Ahí es donde yo los invito a crear un presupuesto. Ok. Lo hablábamos hace un ratico, es crear esa intención, a dónde tú vas a pagar tu deuda, a dónde tú vas a intencionar tu salario. Entonces ahí es donde tú creas ese presupuesto y tú dices y haces una lista y te sientas y es una tarea dolorosa. Lo digo que es dolorosa porque yo he estado ahí. Claro. Yo también he tenido que sentarme a mirar esa realidad tan dura de tener unas deudas, unas tarjetas, una situación económica que no sé ni por dónde empezar. Que ni te dan ganas de abrir la aplicación del banco. Te da Nada. miedo. A mí, yo pasé por esa situación. Que uno dice, ay, ¿será que me meto? Estoy sobregirada, ¿qué pago habrá entrado y no tengo dinero para cubrirlo? Sí, es una situación muy agobiante, pero si tú no te enfrentas y no la encaras, no vas a poder crear un plan de acción para poderte salir de él. Entonces, lo primero, en realidad, sentarte y ahí es donde yo les digo, con lápiz y papel, el poder del papel es impresionante. Y crear ese plan. ¿Cuál es el plan? Ponerle un orden a tus finanzas y decir, listo, tienes las 7 tarjetas, listo. ¿Cuánto genero? ¿Cuáles son mis gastos necesarios? Cosas que requieres pagar. Ujú. ¿Cuáles son las cosas que quieres? Es que me quiero comprar un par de zapatos. Bueno, ¿cuánto cuesta el par de zapatos? ¿Es el momento adecuado para tú comprarte ese par de zapatos o pagarle a esta tarjeta o a esta persona? Que muchas veces las deudas son con personas que conocemos. Entonces, si tú no le estás creando el orden a tu dinero, el dinero no va a saber para dónde irse. Ahora, ¿cuál es el orden? ¿Se pagan las de menor y se van sacando o se pagan las que más interés generan? Depende. Ahora, en este momento yo estoy trabajando como en otra estrategia Ujú. basado en otra información que estoy recibiendo. Entonces, no necesariamente va a ser el que tenga menor balance y así sucesivamente o mayor interés. Todo depende como de cierta fórmula y ahí es donde yo los invito. Esa no está en mi libro todavía porque es información nueva que estoy descubriendo porque ahora estoy moviéndome de crear un orden en mis finanzas a crear abundancia sostenible. Entonces ya estamos llegando a información muy diferente a la que la persona común y corriente tiene. Pero para empezar, ¿yo qué haría? Ponerlas en orden, Ujú. de menor valor a mayor valor. Ok. Entonces, si tienes una tarjeta de $500 y una tarjeta de 3,000 y una tarjeta de 5,000, bueno, vas viendo y empezar a pagar los montos más pequeños para que empieces a ver ese progreso y poder celebrar y que tú te sientas que estás saliendo de ese hueco Las pequeñas financiero. victorias son importantes, ¿no? Exacto, De exacto. decir, puedo. Exacto. Y cuando tú ya dices, listo, esta fue, yo sugiero no cortarlas, no cerrarlas, porque eso va a impactar tu crédito. Claro. Congélalas, Ujú. literal. Ponlas en un recipiente con agua y las metes en tu congelador. ¿Qué necesito pasar esta tarjeta? Listo, sácala. Se va a demorar en descongelarse. Y si después de que se descongela requieres utilizarla, ya por lo menos has tenido un tiempo para meditar y poner en una balanza si en realidad necesitas volver a utilizarla. Tú que haces tantos workshops y te reúnes con personas y ayudas con todo ese tema de educación financiera, ¿has logrado percibir que el presupuesto se asocia a restricción? Sí, y yo no lo veo como una restricción, es crear un orden. Claro. Crear un mapa. Claro, crearle esa intención a dónde vas a poner tu dinero. Ahora, a mí no me gusta
decir, es que tengo que pagar esto y está fuera de mi presupuesto. Ahí es donde yo le digo a la gente, es crear ese orden, pero tú siempre vas a querer generar más. Vamos a buscar la expansión de tu nivel económico. Entonces simplemente es una guía y creamos estrategias para generar más dinero. Cata, gracias por este espacio. Realmente eres una persona que admiro mucho. Eres una empresaria, eres una persona que realmente tienes una energía muy bonita. Para dar contexto a todas las personas con las que estamos grabando, estamos trabajando de las 10:30 de la mañana, son las 7:09. Imagínense, no hemos parado, Nada. no hemos parado. No, sí paramos a almorzar. Sí, comemos rico, ¿no? Sí, delicioso. Pero realmente lo que Catalina ha preparado para ustedes y que lo ha hecho junto a nuestra compañía es realmente una herramienta muy poderosa. Y quiero darte las gracias porque yo que estaba detrás de cámaras, viendo todo lo que estás enseñando, es algo increíble. Sabes que te cambia toda la percepción con respecto a que tenemos con el dinero, con nuestra energía, con nuestras finanzas, que al final es sumamente importante. O sea, realmente crear un legado y vivir una vida tranquila, que yo creo que es lo que todos nos merecemos, y poder educar a nuestros hijos. Y esa es una tarea que tengo yo. Tengo un niño de 3 años y yo no quiero cometer el mismo error que cometieron mis papás. O sea, yo lo quiero enseñar a invertir en la bolsa de valores, quiero que invierta dinero en finca raíz, quiero que haga lo que yo no hice, ¿sabes? Pero quiero darte las gracias por este libro increíble que el link está en la descripción, y sobre todo por cambiar la mentalidad que tenemos con respecto al dinero. De verdad, muchísimas gracias. No, para mí es un placer. Este es un tema que me apasiona muchísimo porque en realidad es algo que todos tenemos la habilidad de poder cambiar. Ujú. Eh, Que sí es posible. claro que lo es. Y que metamos en la cabeza porque, mira, tenemos audiencia muy grande en México, Colombia, Argentina, Chile. No necesariamente tienes que estar en Estados Unidos para tener una vida abundante. Para nada. Esto lo puedes hacer, tú puedes crear tu contexto en el ambiente cualquiera. Porque en Claro. Colombia, en Argentina, en Chile, en México también hay personas millonarias, hay personas que viven mejor que nosotros. Exacto, no, y yo digo, en nuestros países tenemos algo que muchas veces hace falta acá en Estados Unidos y es el calor humano. Ujú. Algo tan simple como desde septiembre se siente que es diciembre, ya ¿En sabemos. serio? Y es No. algo muy hermoso que nuestros países tienen, ese calor humano, esa hermandad, esa compasión por el otro, que Sí, sí. desafortunadamente en Estados Unidos se pierde cada vez más. Por muy integrado que tú estés en Estados Unidos, nunca se va a comparar con lo que se vive en nuestros países de Latinoamérica. Para nada, para nada. Cata, tenemos una actividad que siempre hacemos, Me encanta. son nuestras cartas de conversación. Déjame, te doy un contexto. Y para las personas que están viendo este episodio por primera vez, este es nuestro episodio número 46. Y acá tenemos cartas de distintos invitados que han estado en MBT Podcast, psicólogos, de todo, hemos tenido de todo, ¿sabes? Y te han dejado una pregunta. Quiero que elijas una de las cartas, la que tú sientas que energéticamente te habla, y respondas a esa pregunta. Bueno, te voy a decir, yo leí esta, entonces no voy a escoger esta. Esta. ¿Ok? ¿Cuál fue tu mayor fracaso y cómo moldeó tu crecimiento? Ujú. He tenido varios fracasos. Em, Cuando me dicen fracaso, lo primero que se me viene a la mente fue cuando estuve en la universidad. Cuando yo empecé a estudiar, Ujú. yo empecé estudiando administración de empresas. Yo pensaba que yo iba a ser una administradora de empresas. Es mi carrera. Ahora sí soy una administradora de empresa, pero en ese momento estaba yo tomando clases, estadística, economía, contabilidad. Hasta el día de hoy yo no entiendo cómo los números de un lado pasan de un lado al otro, o sea, literal. Y me acuerdo que yo tomaba una clase de estadística. Yo me sentaba como en la segunda fila, era una clase a las 8 de la mañana, yo supremamente juiciosa, ponía cuidado, el profesor me hacía preguntas, yo le respondía, o sea, yo en clase súper conectada. Y cuando yo llegué a tomar la clase para la nota final eran 3 exámenes.
Ok. Cuando yo voy como por el segundo examen, yo había perdido los 2 primeros exámenes. Wow. Y ya matemáticamente no daba. Así yo sacara el tercer examen perfecto, no había manera de que yo fuera a pasar esa clase. Y fue la primer vez en mi vida, ya para este entonces tendría yo unos 22 años, que había fracasado en algo. Wow. 22 años donde nunca había fracasado en nada, la escuela había sido algo que me apasionaba y siempre me había ido bien y no supe cómo manejar ese fracaso, pero ese fue el primero de muchos. Y ese simplemente me enseñó que podía volver a empezar Ujú. y que ese fracaso no definía mi éxito. Claro. Es que los fracasos, ¿sabes algo? Yo creo que determina mucho en la forma como tú los tomes. Lo puedes ver como la peor cosa que te pasan o como la enseñanza más maravillosa que te puede dar la vida. Exacto, pero ese fracaso, por decirlo así, fue lo que me impulsó a tomar otro tipo de clases en mi universidad y ahí fue donde encontré la mentora que me inspiró a ser abogada de inmigración. Wow. Entonces, en realidad no fue un fracaso, simplemente me di cuenta que no necesito saber sacar la raíz cuadrada de una lonchera para ser exitosa. Así es. Cata, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti y millón de gracias por crear estos espacios tan maravillosos.